No puede estar pasando menos justo ahora. ¿Machucó? No me diga, jefa. Ya nos cayeron en el teatrito, ¿no? Yo me pelo. Despreocúpate, yo me encargo de todo. Pero no te desaparezcas, te voy a necesitar. No, yo ya no le voy a atorar. Todo está bien, te digo. ¿Quieres o no ganarte $500,000? Pues de qué quiero, señora. Pero ¿cómo sé que usted no me está engañando? Porque dinero no te ha faltado desde que trabajas para mí. Y porque tú también me necesitas. Está bien. Dígame qué quiere que haga. Espera mi llamada. Te vas a quedar aquí, mamá. Te vas a quedar hasta que yo decida qué hacer contigo. Ahí tienes whisky para que mates el tiempo. O a ti misma. Total. Solo sería terminar lo que empezaste hace muchos años. Elena, ¿a dónde vas? Elena. Oye, Gabriel, hoy llegó Susana a la pensión con maleta y todo. ¿Pero por qué le echaron de la mansión o qué? Pues no sé, no nos quiso platicar, pero sí nos dijo que se sentía muy apenada contigo y con Jennifer. La verdad se veía muy mal. Bueno. ¿Ma? ¿Qué onda? ¿De veras? Pero eso está increíble. ¡Qué notición! Yo sé que hemos tenido algunas tensiones últimamente, pero confío en que esto que me está pasando, esto tan hermoso, nos ayude a todos a aliviar estas tensiones. Ay, ya, prima, por favor, ya dinos. Estoy embarazada. Nada. Lorena sigue sin contestar. A ver, Debe estar dormida. Gracias. Con todo el alcohol que dijiste que tenía encima. me preocupa lo que pueda pasarle. No debí dejar que se fuera con Elena. Bueno, pero ¿qué puede pasar? Yo no creo que la vaya a emprender contra ella, sobre todo después de lo que hizo en la corte. No creo que se vaya a arriesgar. No, bueno, Elena es una psicópata. Está enferma de odio. Y las personas así no miden las consecuencias de sus actos. Aún no sé qué voy a hacer si resulta que finalmente Elena sí es mi hija. ¿Tu hija? Escuché bien, dijiste que Elena es tu hija. Camila, mira, existe una posibilidad, pero preferiría no hablar de eso hasta estar seguro. Vaya con todas las cosas que han salido a la luz. Te entiendo que no quieras hablar del tema. Mi amor, voy a entrar a ver a Emiliana. Ahorita te veo. Sí. Con permiso. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué si ya encontraron la toxina no le traen el antídoto? Camila, ya. Ven. No debe ser un proceso fácil para nada. ¿Por qué no mejor somos un poquito pacientes y dejamos que los doctores hagan su trabajo? Tranquila. Es que me siento muy impotente de no poder hacer nada y de verla nada más ahí dormida. ¿Por qué no más bien piensas que la vas a volver a ver caminando? Todo va a estar bien. Por fin llegó el antídoto del veneno. Ay, Dios. Va a estar bien, ¿verdad? Se va a recuperar y no le van a quedar secuelas, ¿o sí? Bueno, hay que esperar unas horas a ver cómo responde, pero yo creo que ella va a estar muy bien.
Gerardo. Gerardo, ¿estás aquí? Elena. ¿Por qué está todo a oscuras? Gerardo, me estás haciendo sentir incómoda. ¿Por qué no me contestas? ¿Cómo va tu embarazo? ¡Susana! 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 Ven para acá. Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y tú cómo estás? Me enteré por Maite y Valeria que ya no vas a estar en la mansión, que te vas a quedar aquí. ¿Qué pasó? Tuve que salir corriendo, Gabriel. Yo hice algo horrible. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? Cuéntame bien. Estuve de espía de Elena. Y la ayudé con algo muy malo. ¿Qué haces ahí parado? ¿Te estás escondiendo de alguien? ¿De mí? No. Para nada. A fin de cuentas, siempre he estado así en esta casa. Como un ladrón en la noche. ¿Qué tienes en la mano? ¿Una sorpresa? Nada. Solo quiero que hablemos. ¿Es cierto lo que me dijiste por teléfono? ¿Todavía me amas, Gerardo? Claro que sí, Elena. Me di cuenta que en cada decisión importante que he tomado en mi vida, siempre estás tú. Con ninguna otra mujer hubiera vivido lo que viví contigo. ¿De verdad me crees que tuve que matar a Ernesto para protegerte? Sí, Elena, lo sé. Mi amor, lo único que quiero es una vida contigo. Solamente es tú y yo. Sin pasado, sin fantasmas, sin nada. Solo quiero que empecemos de nuevo. Y lo primero que voy a hacer es... Ven. Ven. Lo primero que voy a hacer es rematar este piano de Mónica Serrano. No quiero nada de ella. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ay, mi amor. Hola, Rodrigo. Hola, Marta. ¿Cómo sigue Emiliana? Pues ya encontraron el antídoto. Ahora solamente falta esperar y a ver cómo sigue. ¿Cómo están, chicas? Hola. Bien, doña Marta. No se preocupe que la Emiliana se va a salvar. Es una niña muy buena y Diosito no va a permitir que se nos muera así porque sí. Dios te oiga, hija. Ojalá que tengas voz de profeta. ¿Qué pasó, Aileen? ¿Para qué querías que viniera? A ver, es que yo pensaba que podíamos contarle a la señora Marta, pero ya que está aquí el señor R, pues está muy bien que le cuente usted. Además, es que nosotras tenemos que ir a preparar lo de el maratón. ¿Maratón? ¿Qué maratón? Lo del maratón de Los Ángeles, pues ni modo que el de Tailandia, ¿no? O sea, sí, hay que correr. Sí, tienes razón. Muchos kilómetros. Sí, sí. Entonces, chao. Vaya muy bien. Sí, hasta luego. Chao. Ay, Cuídense, por favor. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? No, al contrario, todo fue estupendo. De hecho, qué bueno que Aileen se animó a llamarte porque te tengo noticia. Y eso fue todo, Gabriel. Cuando me di cuenta que le estaba tratando de hacer daño a la niña, le conté todo a Diego y salí corriendo. ¿Y por qué la ayudaste, Susana? Pues, ¿por qué va a ser? Por tonta. Porque me creí el cuento de que me iba a convertir en una chica fina y elegante como ella. Y los regalos que me hacía. Me regaló una cadena de oro, ¿sabes? Pero esa sí se la dejé al señor Gerardo.
Tengo miedo, Gabriel. Tengo mucho miedo de que me metan a la cárcel. Hasta pensé irme fuera de Los Ángeles, ¿sabes? Pero no sé si eso sea una buena idea. Y tal vez si me queda aquí todavía puedo hacer algo por Emi, ¿verdad? Bueno, Susana, no sé qué decirte. Por un lado sí metiste la pata. Pero por otro lado tuviste el valor de reconocerlo y eso es de admirar. Entonces, ¿tú no estás molesto conmigo por todas las cosas que le hice a Jennifer y a ti? No, sí estoy molesto. Pero por lo menos te diste cuenta a tiempo. Y quieres rectificar. Eso es lo que cuenta. Gracias, Gabriel. Gracias. Selma. Diego, ¿qué pasó? Vengo de la comisaría, pero desafortunadamente no encontraron ninguna huella de Elena en los frascos. Pues a lo mejor usó guantes. Pero todo estaba en su casa, ¿no? Eso tiene que ser suficiente prueba para que la presen. El problema es que yo me metí sin autorización, sin apoyo de la policía. Entonces dicen que son puras conjeturas. Ningún juez quiere dar una orden de aprehensión contra Elena. Y por cierto, ¿dónde está Mónica? Debe estar con Emiliana todavía. ¿Te acuerdas del viaje que querías hacer? Ya reservé los boletos. No, Elena, no. Viajar ahora. Yo no tengo ganas de viajar ahora. Ándale, mi amor, anímate. Además, ya no los puedo cancelar. Son para esta misma noche. Tenemos que irnos al aeropuerto ya. ¿Pero por qué tan pronto? Porque sabía que íbamos a reconciliarnos. Y quiero que nos vayamos ya. Quiero pasar el resto de mi embarazo en la playa. Bueno, a ver, un momento. ¿Por qué tanta prisa? ¿Hiciste algo? ¿Se trata de huir? Mi amor, no arruinemos este momento. En esta nueva vida somos solo tú y yo. ¿Recuerdas? Sí, exactamente. Tú y yo, Elena, pero sin secretos. Solamente dime una cosa. Es importante para mí. ¿Envenenaste a Emiliana como hiciste con Mónica Serrano? ¿Qué te pasa, Gerardo? ¿Por qué me haces esa pregunta? Solamente quiero saber dónde estoy parado, Elena. ¿Envenenaste a Emiliana, sí o no? Sabía que esto era una trampa. ¿Te pusiste de acuerdo con mi madre para traicionarme al mismo tiempo que ella? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué te traicionaría? ¿Estás grabando esto? Si no fue mi madre, entonces Adriana te manipuló. Te equivocas, Elena. Te equivocas. No fue Adriana. Fue Mónica Serrano. Su alma no pudo descansar en paz. Y volvió para hacer justicia. Regresó de la muerte para castigarnos por haberla asesinado.